Vamos a dar comienzo al mensaje de esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo. Y para ello, primeramente lo que vamos a hacer, vamos a orar. Vamos a orar. Señor Jesús, aquí estamos delante de tu presencia para darte las gracias por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos darás. Pero por sobre todo, Señor, porque tú partes el pan y tú lo repartes. Tú das en esta hora a los que hayan de oír. Los que tengan oído, que oigan. Señor, te damos las gracias y te pedimos para que tú bendigas este pan. Gracias, Señor, por lo que nos has dado. Gracias por lo que nos darás. Alabado sea tu nombre, mi Señor Jesús. Santo eres mi Dios. Amén. Vamos a tomarnos de una porción de las Escrituras que está en el libro de los Gálatas, capítulo 1, verso 6 en adelante. Y damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Estoy tan maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Bueno, esto concuerda con una escritura que dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, tiempo pasado, el amor de muchos se enfriará, tiempo futuro. Por lo tanto, ya esto estaba previsto por el Señor que había de ocurrir. Gente que pervierte las escrituras, que pone sus pensamientos, y hoy en día está lleno de eso. Donde encontramos a un hermano que realmente predique conforme a las escrituras y no se aparte ni a diestra ni a siniestra. El apóstol Pablo, siendo un hombre perseguidor de los que invocan el nombre del Señor Jesús, él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, con el Señor Jesús, él cambió a tal punto que todo lo que tenía, lo que le habían enseñado, todo lo tenía por basura, y ahora él predicaba al Señor Jesús. Él, que había sido un fariseo entre fariseos, ahora él estaba en la gracia, predicaba sobre la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, él tuvo mucha adversidad, a tal punto que en el libro de los Hechos termina solo el apóstol Pablo. No había nadie. A mitad del evangelio del libro de los Hechos, del libro de los Hechos, a mitad desaparece Pedro y aparece el apóstol Pablo junto a Bernabé y otros. ¿Qué significa eso? Eso es una revelación. Cuando Pedro se hundió en las aguas que le pidió al Señor Jesús caminar y ir por las aguas sobre las aguas caminando hacia él, se hundió porque vino un viento y se hundió. El viento es problemas, dificultades. El hombre se hundió en la dificultad y volvió de nuevo. Esto es una revelación muy grande de la cual no vamos a hablar porque no son para cualquiera estas cosas. Estos son misterios que son aclarados por el Señor para los que Él escogió. El punto es que Pedro se hundió y aparece el apóstol Pablo y él termina el libro de los Hechos. No Pedro. Todas las cartas que están escritas en el libro de los Hechos están escritas en el tiempo de los Hechos. El libro de Apocalipsis está escrito en el tiempo de los Hechos. No hay nada más. Nada más. En el libro de los Hechos de los Apóstoles termina todo hasta la fecha. Y seguimos ahí con todos los hechos de los apóstoles que han continuado. ¿Dónde hay un apóstol del Señor en este momento como Pablo? ¿Dónde está? No lo hallo. Porque se han apartado del evangelio. Se han apartado de las revelaciones. Hablan conforme a su propia opinión, concupiscencia. Hablan conforme a lo que se imaginan, a lo que ellos piensan. Y el Señor dijo: tus pensamientos no son mis pensamientos. Por lo tanto,
Debemos volver a la senda antigua, hablar conforme a las Escrituras. Algunos digamos, me escriben y me dicen que hablo muy fuerte. No saben cómo hablaba el Cristo. Ignorantes. Porque a los demonios hay que reprenderlos. ¿Qué son los demonios? Espíritus de error, palabras de error, que hoy día se hablan mucho en las iglesias, en las llamadas iglesias, en las que el Señor dijo: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esos son ahora los que hay, cuevas de ladrones. Por eso es que hay muchos que están afligidos, que no hayan dónde ir porque no encuentran al hermano, al varón que Dios escogió para las revelaciones, para aclarar. Es difícil, son tiempos muy difíciles, pero las Escrituras dicen: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Persevere usted en el Señor Jesucristo. Si usted no se ha bautizado en el nombre del Señor Jesús, hágalo. Acuda a los lugares donde bautizan en el nombre del Señor Jesucristo, pero que no le hagan un preso, que no le retengan ahí, porque usted va a aclarar las Escrituras y de ahí no van a echarlo. Pero no se preocupe, porque esos hombres que bautizan en el nombre del Señor Jesucristo son igual como Pedro, que empezó bautizando en el nombre del Señor Jesucristo, y el que terminó bautizando fueron los discípulos que acompañaban al apóstol Pablo. Estos son tiempos muy difíciles, tiempos que el apóstol Pablo y el Señor mismo a través de Pablo nos aclaraba que habían de acontecer. De los rumores de guerra no me preocupo, me preocupa de que han tergiversado el evangelio. Eso es preocupante. Y para ello muchos usan el terror. Siembran el terror, que vienen, que aquí, que la pestilencia, que el COVID, que todo. Para el que cree en el Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Pondrán sus manos sobre los enfermos. ¿Está usted enfermo? Tome esa mano que no es suya, sino es de Dios, porque de Él son todas las cosas, y póngala ahí, en el nombre del Señor Jesús, y va a haber sanidad. Por lo tanto, querida persona, que no haya dónde, que no tiene el encuentro con el Señor, escudriñe las Escrituras. Ore mucho, porque estas cosas no salen más que con oración y ayuno. Oración y ayuno. Ore, medite, oración y meditación, oración y meditación. Porque cuando usted salga de la oración y de la meditación, vendrá el tercer tiempo del proceso metabólico o metabólico. El proceso metabólico se come, se digiere y se bota. Se come, se muele y se bota, porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Si usted confía en el Señor, escudriñe, medite, ore, medite, escudriñe, ore, medite, porque el Señor le va a responder a través de su palabra en la meditación. De noche, cuando usted esté en sueño, Dios le va a revelar. Y si no, le va a aclararle a través de cualquiera, porque Dios puede alimentar al profeta a través de los cuervos. También eso es una revelación. Dios le va a levantar porque usted ha confiado en Él. Y si usted confía en Él, va a obtener una ganancia, porque para los que creen en el Señor todas las cosas le ayudan a bien. Y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es salvación y vida eterna. El Señor le va a sacarle de todos sus problemas si usted confía absolutamente en Él. El Dios de paz le bendiga grandemente. Para Él sea toda honra y toda gloria. Para mí solamente su misericordia.